¿Hay sumisión real, obediencia de verdad dentro de la iglesia a su dueño, a su Señor, a su amo, al ungido, al soberano, a la suprema autoridad que es Jesucristo, el Señor? Continuamos con el estudio a la carta a los Filipenses. La vez pasada veíamos el día de Cristo. Hoy vamos a continuar el estudio de la causa de Filipenses, cuyo título es Hoy Jesucristo el Señor. Decíamos la vez pasada, la clase pasada, que muchas personas normalmente conocemos que la carta de los Filipenses es muy conocida porque supuestamente el centro de la carta es el gozo, pero a medida que vamos leyendo, el centro de la carta es Jesucristo, porque Él es el Señor que produce el gozo en nosotros. Amén. Veíamos la vez pasada la introducción que hacía Pablo en la carta en el capítulo 1 y decía Pablo que él le pedía a Dios para la iglesia de Filipo conocimiento, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra la culminará, la perfeccionará en el día de Cristo, y él pedía en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. Pablo oraba, pedía, y en espíritu ora y pide a nosotros, hoy en día, se pudiese decir en sentido figurado, de que la iglesia, de que la congregación, desde lo individual y lo congregacional, anhelemos el conocimiento pleno de Cristo Jesús, y que todo se desprende lo que hagamos en la iglesia será de ese conocimiento pleno, y que de ese amor que tenemos sea anclado y regulado por la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a seguir leyendo esa carta a Filipenses y continuamos el versículo 12. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, la carta cuando fue escrita, cuando Pablo escribió esta carta, fue escrita para que se leyera en voz alta en la iglesia, que es más o menos lo que estamos haciendo hoy aquí. La leemos, pero la estudiamos. En ese momento leían la carta de Pablo a ver qué tenía que decir el fundador de la iglesia, el apóstol Pablo, aquel cuyo Cristo Jesús lo deslumbró tanto que lo dejó ciego a plena luz del día. Versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le han sucedido a Pablo? Estar preso en Roma. Y él está hablando aquí. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera de que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué quiere decir esto? El estar preso, el hecho de que apresaran a Pablo y lo trasladaran a Roma como preso del sistema romano, del imperio romano, había hecho tanto revuelo en Roma y en el pretorio, o sea, la casa de la guardia del César, que ya todo el mundo ahí en esa ciudad sabía que estaba Pablo. Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pablo, aquel que dice que vio a Jesucristo resucitado. Había gran revuelo y eso causó bien y progreso para el evangelio. ¿Ves que todas las cosas que nos suceden son para bien primeramente, o para la gloria de Dios primeramente, y luego que son buenas para los que creemos en Cristo Jesús? No hay nada, no hay una cosa que ande por ahí volando, ni una cosa que ande por ahí rodando que se le escape al Señor Jesucristo de sus manos. Recuerde que Dios Todopoderoso es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que lo pusieron preso, ha sido trasladado a Roma y está en posible veredicto de que sea decapitado. Eso que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, el evangelio va caminando más rápido a causa de mis prisiones. ¿Por qué dice el pretorio y de los demás? Porque primeramente en la cárcel donde lo tenían se corrió la voz de entre los soldados romanos y de las demás personas que estaban cerca de esa prisión. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, no solamente los que estaban allí, sino todos sus alrededores. Y la mayoría de los hermanos en Cristo, de los cristianos,
han cobrado, y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, a predicar el evangelio. ¿Vas a preguntar algo? Ah, pensé que estabas levantando la mano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a alguien lo meten preso, cuando a Pablo lo meten preso, o cuando alguien dice ser algo o creer en algo y cae preso, o lo presionan para que desmienta lo que esté diciendo, pero cuando algo es verdad, tú permaneces firme. ¿Cómo voy a cambiar mi versión de los hechos si esa es la verdad? Cuando nos acusan de algo, pero es que yo no fui, y te presionan lo más posible para que tú digas y cambies tu versión o tu posición y tú sigues firme, es verdad. A Pablo, con la evidencia que estaba dando Pablo, que Pablo fue presionado a tal modo, de que ha sido trasladado a Roma para su juicio y para su posible decapitación. Pablo sigue firme en la fe, no negó su fe. Y eso a los hermanos en Cristo que supieron eso les dio valentía. O sea, quiere decir que es verdad que Pablo vio a Cristo Jesús crucificado y que Pablo está predicando el evangelio, o sea, la verdadera buena noticia que es Cristo Jesús. Es verdad todo. Eso le da ánimo a la persona. Le da ánimo a los hermanos en Cristo, es lo que dice Pablo aquí. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque Él se mantiene firme con todo y todo lo que le está pasando. Se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor, el verdadero evangelio. Eso es del 1 al 14, hemos leído. Continuamos leyendo la carta filipense. Él dice que algunos hablan la palabra sin temor. Hay personas, los hermanos en Cristo de ese momento, Pablo está haciendo referencia a Roma, a los que están allí donde él está. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Hay quienes que por sola envidia de que ven a Pablo que está preso, el apóstol está acabado, asumiré yo un apostolado. El apóstol está preso. Vamos a predicar para ganarnos esos cristianos que lo apoyan a él para que se vengan con nosotros. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena manera y de buena voluntad. Los unos comunican a Cristo por contención y no sinceramente. La clase pasada, recuerdan que vimos la explicación de lo que era sinceridad. Había transparencia, había sinceridad. Sinceridad en Cristo. No adulterábamos nada, no hacíamos nada por méritos propios, todo era para Cristo. Y algunos estaban predicando a Cristo no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, acusando a Pablo de algo o haciendo que Pablo se entristeciera. Bueno, si Cristo es esto, porque tú no estás libre. Quiere decir que te estás portando mal o que Cristo te está castigando. Cuando sabemos que ya Pablo venía diciendo, o el Espíritu Santo viene diciendo en la palabra, que más bien eso había empujado el Evangelio a seguir adelante. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos comunican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que los que predicaban el Evangelio con amor hacían ver a Pablo, ese es el ejemplo, que aunque te metan preso, aunque lo pierdas todo, aunque estés a punto de morir decapitado por confesar que tú crees en Cristo Jesús, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tienes que permanecer firme. Y Pablo defendía el Evangelio, estando en la situación que estaba. Pablo lo que tiene en idea es esto, que los que predican por amor al verdadero Cristo siempre están en el epicentro de los que predican por envidia, no sinceramente, por contienda. ¿Y qué otra palabra usa?
para añadir aflicción. Siempre los que predican el verdadero Jesucristo en amor, para que te mantengas firme en tu prueba, para que te mantengas firme aunque estés preso como estaba Pablo. La idea en el original, en el griego, cuando se escribe esto, para que fuese leído en esta iglesia, es que siempre estarán los que predican el verdadero Cristo en amor, siempre estarán asediados, rodeados por los que prediquen a un Cristo, ya sea por envidia, por contienda, sin sinceridad y añadiéndole aflicción. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, una vez más levanto mi mano, que te acusan. Debes estar pasando eso por castigo. Jesucristo te debe estar castigando por lo que hiciste. Que era lo que en este momento le decían a Pablo. Seguro, Pablo, estás preso porque no hiciste caso a Jesucristo. Seguro, Pablo está preso y no estás libre porque Cristo Jesús, y te machacan. ¿Estás preso o estás enfermo? Sería para nosotros. Bueno, estás enfermo porque tú eres un desobediente. Pero en el medio de eso está lo que predican a Cristo con amor, en verdad, con sinceridad. Esa es la idea de Pablo en estos versículos. Del 12, estos son del versículo 12 y 13, es la idea que tiene Pablo al escribir esto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces nos hemos conseguido en una situación dura de nuestras vidas y alguien saca una Biblia y dice, te están castigando por esto. Vemos que en el capítulo 9 de Juan, cuando hay alguien enfermo, lo primero que le preguntan a Jesucristo es, ¿quién pecó, él o sus padres? Siempre se piensa que es un castigo por algo. Pero Pablo previamente viene diciendo, esto que me está pasando está haciendo que el evangelio camine con mayor velocidad, con mayor fuerza, porque Jesucristo se hace patente en mis prisiones. Y la mayoría de los hermanos, me devolví un versículo. Y los versículos eran 15 y 16, no 13 y 14. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena manera y de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Es la resolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso es que me gozo. ¿Cuál es el gozo? Recuerdan que sí decimos que es verdad que la carta habla del gozo. ¿Cuál es el gozo de Pablo? ¿Cuál es el gozo de Pablo? Que Cristo está siendo predicado. Ese es el gozo de Pablo. Por eso el centro de la carta no es el gozo, sino el Señor que produce el gozo. Y en esto me gozo, hay una coma en el versículo número 18, y me gozaré aún más. Me voy a gozar aún más de lo que me estoy gozando. ¿Por qué? Cuando la Biblia tiene un porqué, es porque está explicando por qué se va a gozar aún más. ¿Por qué? Porque en vuestra oración, la iglesia de Filipo estaba orando, porque en vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo esperaba ser liberado de su prisión. Conforme a mi anhelo y mi esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo Jesús. ¿Cuál es el anhelo? Servirle a Cristo Jesús. Pablo anhelaba seguir sirviendo a Cristo. ¿Y cuál es la esperanza de Pablo? Cristo Jesús, el centro de la carta. Él está explicando por qué se gozará aún más de lo que ya se está gozando. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y la esperanza de que en nada seré avergonzado.
¿Quién no permitirá que seremos avergonzados nunca jamás en la vida? Cristo Jesús. Jamás va a permitir que seremos avergonzados. Jamás. El hecho de que Pablo estuviese preso no quiere decir que sea avergonzado. Él estaba siendo testigo fiel y verdadero de que Jesucristo era real y que él estaba firme en el Evangelio. Él no estaba siendo avergonzado. Y estaba confiado Pablo de que jamás sería avergonzado por Cristo Jesús. Confiando y esperanza. Su esperanza viva es Cristo Jesús. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, como no seré avergonzado, antes bien, toda confianza, como siempre, ahora también la tengo en que Jesucristo será magnificado. Todo lo que me está pasando es para la gloria de Cristo, dice Pablo. En mí, mi situación, lo que está ocurriendo es que Cristo será magnificado, será glorificado aún más de lo que ya Él es. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Lo que me esté ocurriendo ahora, lo que me está ocurriendo y lo que me pueda ocurrir, será para la gloria de Cristo Jesús. Y Él será magnificado en lo que sea que me vaya a ocurrir en un futuro. Sea por vida o sea por muerte. ¿Por qué? ¿Por qué será ese gozo? ¿Por qué Pablo dice eso? Versículo 21 inicia con esa palabra. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es, ¿sabes eso que siempre lo decíamos antes en la colonia? Para mí el vivir es, por ahí va. Para mí el vivir es, para mí el vivir es Cristo. Para mí, Eric Gómez, el vivir es Cristo. Para ti, como creyente, quien sea que escuches esto, quien sea que lea Filipenses, para un verdadero creyente, el vivir es Cristo. Como a Cristo le gusta lo que Cristo me dice, como Cristo lo quiere, porque Él es mi Redentor. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Lo que tú decías ahora. Eso es Filipenses. Cristo Jesús. Releemos del 20 para que vean la conexión. Porque sé que por vuestra oración, versículo 19, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, lo que Pablo quería. Conforme a mi anhelo y esperanza que me es dada, no seré, en nada seré avergonzado. Hazte bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Pablo responde, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Punto final. Todo lo que sea para la gloria de Dios es. Eso es y yo lo aceptaré. Y para mí, si estoy vivo, es vivir para Cristo. Y si me muero porque es ganancia, me voy a un sitio donde no hay sufrimiento, donde no hay cadena, donde no hay enfermedad, donde no hay lloro, donde no hay llanto, no hay sufrimiento y estaré en los brazos del Padre. Por eso es que Él dice que el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Si no vivimos para Cristo, cuando muramos, no tenemos la ganancia. Versículo 22. ¿Por qué dice que Pablo que si el morir es ganancia, vivir es Cristo? Él lo explica. El versículo 22 en adelante nos lo va a explicar. ¿Por qué? Mas si el vivir en la carne, o sea, si el estar vivos, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si sigo preso y la gente se sigue enterando de que estoy preso y eso ayuda a que el evangelio camine más rápido, con mayor exposición, con mayor presión en lo social, mejor dicho, con mayor retumbe de sonido, el apóstol está preso y está en Roma y el hombre está tranquilo, sigue firme en la fe. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si seguir viviendo o partir con el Señor. ¿Por qué dice eso? Versículo 23 dice, porque
De ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, es mucho mejor partir con Cristo. No pasamos calor, no pasamos frío, no tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos dolores en nuestro cuerpo, no tenemos tormento, no tenemos luchas económicas. Es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo se debate y él se lo escribe a los filipenses. Mira, si yo me parto con el Señor, es mejor, muchísimo mejor para mí. Pero si tengo que quedarme aquí sufriendo, viviendo para Cristo, por mí lo hago. Pero el quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, estoy preso, posiblemente me van a decapitar. Para mí, si sigo vivo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No sabría qué escoger. Si me voy con Cristo es mucho mejor porque se acaba este padecimiento. Pero si me quedo, el evangelio va a ser aún más empujado, va a tener más resonancia, va a tener mayor empuje y los hermanos en Cristo van a tener más fe porque por su oración seré liberado ante de los tribunales. Pero el 27, el versículo 1, 27, rompe, le mete un freno de mano al ritmo que trae Pablo en la carta. Pablo viene hablando hasta ese momento de su estadía y de su situación en Roma, de lo que su estadía en Roma estaba causando el bien para el evangelio, y le mete un freno de mano al yo, a hablar de Pablo, de lo que estaba sucediendo en Roma, y dice, solamente cambia y pone todo el foco en la congregación de Filipenses. Esto es el 1:27. Versículo 1:27. Cambia el foco. Cambia el ritmo y el foco. ¿Por qué? Porque ya deja de hablar de él y habla de la congregación. Deja de hablar de Roma y habla de Filipos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Repito, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hace un cambio de ritmo porque viene explicando su situación, hace un cambio de foco porque estaba focalizado en lo que él estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en Roma, y ahora pone todo el foco, toda la atención en la congregación de Filipos. Hermano, pase lo que pase, esto es como si Pablo dijera, hermano, esto es lo que viene ocurriendo, pero pase lo que pase, lo importante es esto, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Ya dando cuenta el llamado que hace Pablo? Que nos hace a nosotros hoy en día. Esta es la aplicación de esta carta a nosotros. El llamado que Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo nos hace a nosotros es este. Que os comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Pablo dice, pase lo que pase, mis queridos hermanos en Filipo, sea lo que sea que ocurra con mi vida, sea que viva o sea que muera, lo que importa realmente es que los cristianos se comporten como dignos de ser, sí, de ser llamados cristianos, dignos de que son evangélicos, dignos del evangelio. No es que estemos comportándonos para ganarnos la salvación, no es que el llamado que Pablo hace no es un llamado moralista, porque sería muy fácil, el moralismo no salva, ni legalismo, sería muy fácil, ser cuadriculadamente religioso,
El legalismo no salva. Y no es que seamos moralmente hábiles o dignos para recibir el Evangelio, no es ni que seamos legalmente hábiles ni dignos de recibir salvación, y no es porque lo merezcamos, no, es una consecuencia. Es vivir en coherencia. ¿Se acuerdan las últimas dos clases? Cuando explicamos la coherencia y la consistencia, tenemos que vivir el cristiano evangélico. ¿Por qué digo cristiano evangélico? Porque dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, del cristiano evangélico. Es como evidencia de que de verdad somos lo que decimos que somos. Es como la evidencia que está dando Pablo. Mira, yo esté preso o no esté preso, yo estoy dando mi evidencia. Yo me estoy comportando como cristiano evangélico. Con evidencia de que ya ha sido regenerado. Es lo que está llamando Pablo. Y Pablo no está pidiendo una cosa extraña. No está pidiendo una cosa que no tengamos. No está pidiendo una cosa que no podamos lograr. Y eso lo veremos ahora. Versículo 27 lo leo una vez más. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlo o que no vaya, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Tienes? No tienes para leer. Cuando escribo aquí me gusta que alguien lo lea. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿qué está diciendo Pablo cuando cambia el ritmo? Que el cristiano evangélico tiene que comportarse. ¿Cómo tiene que comportarse? Con coherencia y, decíamos, coherencia y consistencia. El cristiano evangélico tiene que comportarse coherentemente y consistentemente como es digno del evangelio. Ya sea para qué, para que me maten o no me maten, me decapiten o no me decapiten, esté vivo o esté muerto. Se oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La única manera de que estemos firmes en una sola cosa es que ese espíritu sea el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Combatiendo unánimes, resistiendo, dando la buena batalla de la fe, unánimes, en unanimidad, en un solo sentir, por la misma persona de Cristo, todo apuntando hacia Jesucristo, todos vamos a luchar y a dar la buena batalla. ¿Por qué? No dice por la iglesia, no dice por la congregación. Esto le hace ruido a mucha gente, principalmente a mí me hacía mucho ruido hace mucho tiempo. Pero es que dice, no luchemos por la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia la sostiene Jesucristo. Está llamando unánime, combatiendo por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Hay que comprar nuevos rotuladores. Por la fe del Evangelio. Y en nada estéis intimidados por los que se oponen. Hay gente que se opone a eso. A que se pelee una única batalla con solamente Cristo Jesús en el centro, para que el Evangelio, el verdadero Evangelio, que es Cristo Jesús, sea anunciado, y para que la batalla que estemos dando, ya sea en una congregación, en una iglesia grande, pequeña, modesta, en una familia, como cristianos reunidos, si sea en una plaza, en un parque, en la calle, la batalla que estemos dando, firmes, unánimes, no es para que una iglesia sea preservada, eso lo preserva Dios. Es dando la buena batalla por la fe del Evangelio. Defender el verdadero Evangelio, el único que existe, el que es de verdad. Los demás son falsificados. ¿Cuál es ese verdadero Evangelio? Pablo cambia en el versículo 27
versículo 27, él cambia. De narrativa, él viene narrando su situación en Roma y él cambia de narrativa a mandato. Solamente que deben comportarse como es digno del Evangelio. Y él exige un cambio. Pablo, el Espíritu Santo de Dios, en esta redacción de esta carta, exige un cambio. ¿Por quién? Por Cristo. Y en nada estéis intimidados por los que se oponen, para ellos es ciertamente inicio de perdición, mas para vosotros es de salvación. ¿Y esto es de quién? ¿Es de nosotros? No, es soberanamente de Dios. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, la salvación es concedida para nosotros, dice Pablo, para vosotros, es concedida a causa de Cristo. No solo que creáis, ves que se nos concede que creamos, no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Se acuerdan en la figurita que estábamos en el centro? Que vamos a padecer asedio, lo que estemos predicando la verdad del Evangelio, por todos aquellos que lo hacen por contienda, por envidia, que cambian el Evangelio, que distorsionan el Evangelio, que cambian el foco, de en vez de ser Cristo Jesús en el centro, ponemos a la iglesia en el centro, ponemos nuestras metas personales en el centro o incluso nuestro gozo en el centro. En el centro tiene que estar Cristo Jesús. Por tanto, aquí comienza el capítulo 2 con esta palabra, por tanto. Él viene explicando que es por Cristo, que es para Cristo, que es Cristo en el Evangelio. Él dice, por tanto, por tanto, cuando él dice, por tanto, cuando Pablo escribe, el Espíritu Santo le dicta a Pablo que escriba esto, por tanto, es como la resolución. Mis hermanos, todo lo que venimos hablando quiere decir, por tanto, si hay alguna consolación, voy a borrar esto. Por tanto, Elías, escribe aquí, por favor. O uno de los pequeños. Escribe aquí. Por tanto, consolación. Aquí en una franja hacia abajo. Consolación. Por tanto, si hay alguna consolación, debajo escribe consuelo. Esa letra chiquitita no la ve nadie. Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, amor, comunión, afecto, misericordia, listo. Gracias. Pizarra automática. Esto es 2, 1. 2, 1. Todo esto lo marca ya, es del 2, 1 de Filipenses. Lo repito y lo leo. Por tanto, todo lo que venimos hablando, todo lo que Pablo dice, ese cambio de ritmo que Pablo hace, ese cambio de ritmo, de narrativa, Pablo cambia de narrativa a mandato. Él viene narrando su historia, narrando lo que está ocurriendo en esa ciudad y cambia un mandato. Y ese mandato es que nos comportemos como es digno del Evangelio, como cristianos evangélicos reales,
Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay o no hay consolación en Cristo? Sí la hay. En Cristo, consolación, sí la hay. Si hay algún consuelo en Cristo, sí lo hay. ¿Hay amor en Cristo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay comunión en Cristo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay afecto en Cristo? Por supuesto que hay afecto en Cristo. Si hay misericordia en Cristo, por favor, es el Señor de la misericordia. Porque por misericordia murió en la cruz por nosotros. O sea que todo esto que Pablo está pidiendo no es una cosa que no podamos tener. Es que en Cristo lo tenemos. Ese mandato que está pidiendo Pablo no es un mandato que no podamos, no es ni siquiera que no tengamos. Es que si lo tenemos en Cristo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En Cristo es la única manera que haya unidad. Si no desviamos el foco, si Cristo está en el centro, si no cambiamos el centro del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por Cristo, de Él, por Él y para Él. Digno, consistente. ¿A quién? Tenemos que tener consistencia con Cristo, porque somos cristianos. Tenemos que tener consistencia con el Evangelio, que es la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? ¿Quién es la buena noticia? Jesucristo. Coherencia, consistencia, es lo que está pidiendo Pablo. En Cristo hay todo eso. Pablo no pide nada que Cristo no nos pueda dar. Todo lo que Pablo pide que hagamos y tengamos es lo que Cristo ya supuestamente debe habernos dado a nosotros. Por eso es que en Jesucristo es la única manera que tengamos unidad y aguantemos la buena batalla y demos la buena batalla unánimes en un solo sentir, en el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús. El versículo 27 expone el problema. ¿Se acuerdan el versículo 27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. El versículo 27 expone el problema. No se estaban comportando como es digno del evangelio. Y Pablo da un mandato. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo, como cristianos evangélicos. Versículo 1:27 expone el problema. Y lo que Pablo está poniendo en este freno conductual, hay una conducta que no es digna del evangelio, de cristianos evangélicos, el mover de la congregación, el mover de una congregación debe ser Cristo. El freno conductual que Pablo está poniendo en 1:27 de Filipenses es, lo están haciendo por otra cosa. No se están comportando como dignos de ser llamados cristianos evangélicos. Y el mandato de Pablo, lo que Pablo está exigiendo, lo que el Espíritu Santo está pidiendo, está exigiendo, es, en el 1:27 no está exigiendo una cosa que no podamos hacer. No la podemos hacer fuera de Cristo, pero en Cristo la podemos hacer. Está pidiendo que no está pidiendo nada moralista, no está pidiendo nada legalista, no está pidiendo nada por que nos merezcamos algo, está pidiendo sumisión al señorío de Cristo. Por eso es que el título de este estudio es Jesucristo el Señor. Y ya van a ver la conexión que hay con el famoso cántico de humillación y exaltación de Cristo. El mandato del 1:27, lo que exige el 1:27, la gracia lo provee. El problema, la solución. Esto no sirve. La solución lo da la gracia. La gracia lo provee. Nos provee esto en Cristo. La solución al problema nos la da la gracia en Cristo, en sumisión al Señor.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, recuerda que él estaba diciendo que algunos predicaban por contienda, o por vanagloria, cosas banales, vacías, pasajeras. Quiero ser la estrella de la iglesia, no quiero ser un servidor, quiero que me vean es a mí. Quiero pedir son cosas terrenales, bendiciones ya y ahora, que sean solamente terrenales, cosas pasajeras. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nuestro hermano, cuando hablamos con un hermano en la iglesia, el mover de una congregación, debe ser Cristo. ¿Cómo se conduce Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Además de ser el centro de la congregación, el mover de una congregación tiene que ser con humildad. ¿Cómo debe ser eso? Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Lastimosamente dentro de una iglesia, y eso lo hemos notado mucho y se ve aún más hoy en día con las redes sociales, por la interconexión, la super mega hiperconexión que hay hoy en día, lo que pasa en una iglesia en Guanarito, lo que pasa en una iglesia en El Socorro, lo que pasa en una iglesia en Margarita, lo que pasa en una iglesia en Guanare, se sabe rápido en Italia, en Japón, en Madrid, en Manzaneque, en Estados Unidos, ya al instante. Y ha ocurrido mucho, ahora hay una onda o hay un movimiento donde la gente está diciendo lo que ha sufrido y padecido en una iglesia, y hay un movimiento de personas que están exponiendo su caso y están diciendo lo mucho que padecieron en una iglesia, y hay personas que se van de una congregación, de una iglesia, por lo que padecen ahí dentro. Y Pablo está tratando esto en la carta de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y eso se ve incluso hasta los mismos ministerios dentro de una iglesia. Es más importante el ministerio de adoración, es más importante el ministerio de tal cosa, es más importante, incluso a veces se discute si es más importante la adoración que la prédica. Sino cada cual también por lo de los demás. Y aquí viene la conexión, o aquí viene la respuesta a ese problema. El versículo 1.27 expone el problema que hay en Filipenses. Y el 2.5 da la guía o muestra cuál es la conducta. Recuerda que hablábamos de un freno conductual. Aquí, freno conductual. Y aquí en el 2.5 comienza la conducta real que debería haber de un cristiano evangélico en una congregación. De un pastor, de un hermano en Cristo, del que le enseña la clase, el que tiene a los niños, el que barre dentro de la iglesia, el que da el agua, el que recoge las ofrendas, el que recoge los cables. Dice 2.5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El modelo a seguir. El modelo a seguir no es un pastor de una iglesia. El modelo a seguir, Elías, no es su papá que está aquí predicando hoy. El modelo a seguir es Jesucristo. Por eso es que toda la Biblia apunta a Jesucristo, porque nadie se salva solo. Nadie tiene las capacidades, ni moralmente, ni legalmente, de salvarse. Por eso es que toda la Biblia apunta a Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual por el de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
Jesucristo. El eterno, Jesucristo el eterno, el perfecto, el todopoderoso, el soberano. Siendo todo eso, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La palabra que todo el mundo le saca al cuerpo hoy porque nadie quiere ser obediente. Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerde que dice, maldito todo aquel que es crucificado, que es colgado en el madero. Jesucristo resistió la maldición eterna del infierno por nosotros en la cruz. Dios aplacó, Jesucristo aplacó la ira santa del Dios Altísimo por nosotros en la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo siendo Dios, asumió el ser hombre en forma de hombre, siervo, o sea, sumisión al Padre, sumiso, en obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Con lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí está la clave de por qué Jesús es el Rey de Reyes. O sea que hay reyes, pero Jesucristo es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. O sea, hay señores, pero Jesucristo es el Señor de esos señores. O sea, el amo de los amos, el Rey de los reyes, el superior de los superiores, el mejor de los mejores, el perfecto de los supuestamente perfectos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando se habla de confesar, no es solamente decir lo que comunica la palabra ahí, lo que dice la Biblia. Recuerda que hace 2 o 3 clases vimos, o la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que si confiesas con tu boca, que reconoces, por eso esta es una palabra clave. No es que hacemos a Jesucristo el Señor. Yo te hago el Señor. Yo te doy el permiso. Yo dejo que obres en mi vida, no. Tú reconoces que Él es el Señor. Y toda la sumisión al Señor, lo que tú mandes, es un reconocimiento. Doblas tu rodilla, te inclinas a Él y dices, me rindo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Me rindo, es lo que tú digas. ¿Ves que le reconocemos? No le hacemos nuestro Salvador. Para que toda lengua confiese, reconozca que Jesucristo es el Señor. Aquí la clave está en que el universo entero reconocerá que Él es el Señor, pero algunos lo reconocerán en el infierno. Algunos lo reconocerán en los cielos. Algunos reconocerán que Jesucristo es el Señor, pero no es su Salvador. Pero aquel que le reconoce como su Señor y Salvador debe vivir en sujeción a lo que le dice su Señor. Por eso lo que Pablo está diciendo en el versículo 27, solamente compórtense como es digno de ser cristianos evangélicos, porque si ya tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, tienes que dar evidencia de que ya has sido regenerado, tienes que dar evidencia de que ya eres cristiano de verdad, tienes que estar firme en la fe y tienes que comportarte como con consuelo, con amor, con comunión, con afecto, con misericordia, en un mismo sentir, y ese sentir es Cristo Jesús. Cuando habla de reconocer a Jesús como el Señor, el señorío de Jesucristo, es que es la suprema autoridad.
¿Qué quiere decir que Jesucristo es el Señor? Que es la suprema autoridad. Es soberano, ungido, amo. Ungido, amo. Señor, dueño. ¿Se están dando cuenta todo lo que implica cuando decimos mi Señor Jesucristo? Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está pidiendo en el versículo 1:27 sujeción al Señor Jesucristo. Obediencia al Señor Jesucristo, si es que es el Señor de tu vida. Y cuando decimos que Él es soberano, que Él es el ungido, soberano, haz conmigo lo que tú quieras, ungido, eres el Salvador, amo, un siervo, un esclavo dice, amo lo que tú quieras. Señor, Señor, lo que tú mandes, yo estoy rendido a ti. Dueño, Jesucristo pagó por nosotros en la cruz con su sangre mi libertad. Él me compró, le pertenezco a Él. Tú eres mi dueño, Jesucristo, lo que tú me mandes. Es lo que tú digas lo que yo voy a hacer. Porque Él es la suprema autoridad. Si Cristo es tu Señor, ¿estás obedeciendo a tu Señor? Si Jesucristo es tu Salvador porque tú crees y depositas tu fe en Él, ¿estás de verdad obedeciendo a tu Señor? Filipenses, ustedes dicen que son cristianos evangélicos. ¿Cómo se están comportando? No hay un solo sentir. Cristo no está en el medio. Es el problema de la iglesia cristiana evangélica de hoy. Cristo no está en el medio. Hacemos cosas y ministerios y ponemos a la iglesia en el medio. Y en el medio tiene que estar Cristo Jesús para que la iglesia funcione. Pero en defensa del evangelio. ¿Y el evangelio quién es? Cristo Jesús. Este es el evangelio. Y hay una coma, no hemos terminado el versículo. El versículo final dice así. Versículo 10 en adelante. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó al lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria nuestra. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. ¿Para qué? Para beneficio de un ministerio. ¿Para qué? Para beneficios personales de nosotros, momentáneos, terrenales, solamente pasajeros. Para que seamos reconocidos mundialmente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La divinidad suprema, Dios en su máxima expresión, es para la gloria de Dios Padre. Esto es la divinidad suprema. Es para Él. Es para que Dios sea glorificado y exaltado. El freno conductual que Pablo plantea en el 1:27, él expone el problema de la iglesia y, para mi juicio, la iglesia de hoy en día, de la comunidad cristiana evangélica de hoy, que no se comporta como debe comportarse un cristiano evangélico. Pablo dice en el versículo 1:27, compórtese como es digno del evangelio. No es moralmente hablando, no es legalmente hablando. Es que si ya son regenerados, den evidencia de eso. Tiene que haber unanimidad. Y para que haya unanimidad en una iglesia, tiene que haber Cristo el verdadero en el centro. Y si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, tu soberano, el ungido, el amo, el Señor, el dueño, la suprema autoridad de tu vida, tú vas a rendirte a eso y vas a decir, Jesucristo, ¿qué quieres que se haga? Tú estás en el centro.
Y lo que Pablo dice es, conecta el himno de la divinidad de Cristo Jesús, que es el ejemplo vivo, que es el ejemplo de cómo debe comportarse un cristiano evangélico, que es sumisión, obediencia, sujetos al señorío de Cristo. Cerramos con esta pregunta. ¿Estamos siendo obedientes al Señor de nuestra vida? ¿La iglesia realmente está siendo obediente al mandato de su Señor? ¿Hay sumisión real, obediencia de verdad dentro de la iglesia a su dueño, a su Señor, a su amo, al ungido, al soberano, a la suprema autoridad que es Jesucristo el Señor? Amado Padre de la gloria, soberano Rey eterno, Padre, te pedimos perdón, mi Dios. Te pedimos perdón, soberano Dios altísimo. Te pedimos perdón, Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Te pedimos perdón, Padre, por haberte movido del centro, por haberte sacado, mi Dios, de tu iglesia, por haber puesto metas y propósitos personales en el centro y haberte echado a un lado a ti, mi Dios. Te pedimos perdón, Cristo Jesús, tú el Señor de la iglesia, te hemos puesto a un lado por la misma iglesia, Padre. Te hemos puesto a un lado, mi Dios, por nuestro gozo personal, sabiendo que tú eres el Rey, el dueño, el Señor del gozo. Perdón, mi Señor. Padre, clamamos a ti, como decía el Salmo 27. Clamamos a ti, mi Dios. Clamamos a ti que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Salmo 27 dice que eso que pedimos, lo busquemos. Y eso que vamos a buscar, lo vamos a conseguir en ti por gracia. Obediencia, sujeción, rendición al señorío de Cristo Jesús. En la iglesia, en la congregación, en mi vida personal. Soberano Dios eterno, te pedimos que seas tu Espíritu Santo con poder, mi Dios, moviéndose dentro de nuestro corazón, redarguyendo nuestro orgullo, aclarando nuestra visión espiritual y corrijamos, mi Dios, lo que tengamos que corregir en nuestras vidas. Que nos comportemos dignos del Evangelio de Cristo. En lo individual, comenzando en nuestro corazón, nuestra intimidad. En lo individual, lo familiar, lo congregacional, en la iglesia, mi Dios. Que seas tú predicado con verdad y todo lo demás será por añadidura, dice tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Padre de la gloria. Amén.